El declive de la fe se produjo a través de la duda honesta, el pensamiento cuidadoso y valiente, por parte de filósofos y científicos muy inteligentes, movidos por el celo y la reverencia por los hechos, que intentaron ver, comprender y afrontar la vida tal como es, sin idealismo. Sin embargo, a pesar de todo, lo que hicieron para mejorar las condiciones de vida, la imagen que pintaron del universo, parece haber dejado al individuo sin esperanza. El precio de los milagros que realizaron en este mundo fue la desaparición del mundo venidero. Y nos inclinamos a plantearnos la vieja pregunta: ¿qué sentido tiene que alguien gane el mundo y pierda el alma? La lógica, la inteligencia y la racionalidad están satisfechas, pero el corazón tiene hambre, porque el corazón ha aprendido a sentir que vivimos para el futuro. La ciencia puede, de forma lenta e incierta, brindarnos un futuro mejor. Durante unos años, entonces, para cada uno de nosotros, será el final. El fin de todo. No importa el tiempo que tarde, todo lo que estaba compuesto se descompondrá. A pesar de algunas opiniones contrarias, esta sigue siendo la visión general de la ciencia. En los círculos literarios y religiosos es común pensar que el conflicto entre ciencia y religión es cosa del pasado. Incluso hay algunos científicos de buena voluntad que creen que cuando la física moderna abandonó un crudo materialismo atomista, se descartaron las principales razones del conflicto. Pero ese no es del todo el caso. En la mayoría de los grandes centros educativos, quienes se ganan la vida estudiando las implicaciones detalladas de la ciencia y los métodos científicos están más lejos que nunca de lo que se entiende como un punto de vista religioso. La física nuclear y la relatividad terminaron como el viejo materialismo. Es cierto, pero nos dieron una visión del universo en la que hay aún menos espacio para ideas sobre propósitos y diseños absolutos. El científico moderno no es tan ingenuo como para negar a Dios, porque no se puede ver con un telescopio, ni el alma, porque no se puede revelar con el bisturí. Se acaba de dar cuenta de que la idea de Dios no tiene necesidad lógica. Incluso duda de que esta idea tenga algún significado. No ayuda a explicar nada que no pueda explicar de una manera diferente y más sencilla. Sostiene que si todo lo que sucede está supuestamente bajo el control y la providencia divina, esto, de hecho, equivale a no decir nada. Decir que todo está regido y creado por Dios es como decir que todo está arriba, lo cual no significa nada. Esta noción no nos ayuda a hacer proposiciones verificables. Por tanto, desde una perspectiva científica, no tiene valor alguno. Los científicos pueden tener razón en este punto. Podrían estar equivocados. Discutir este tema no es nuestro propósito. Solo necesitamos darnos cuenta de que tal ascetismo tiene una enorme influencia y establece el clima dominante de nuestra época. ¿Qué dice la ciencia en Sumae? No podemos de ninguna manera saber si Dios existe. Nada de lo que sabemos sugiere eso, y todos los argumentos que pretenden probar su existencia carecen de significado lógico. De hecho, no hay nada que pruebe que Dios no existe, pero la carga de la prueba recae en quien propone la idea. Quien cree en Dios, dirían los científicos, se basa en un terreno puramente emocional, sin apoyo de la lógica ni de los hechos. En la práctica, esta visión de la ciencia equivaldría a una especie de ateísmo. En teoría, equivale a mero agnosticismo, ya que es parte de la esencia de la honestidad científica no pretender saber lo que no se sabe, y es parte de la esencia del método científico no proponer hipótesis que no puedan comprobarse. Los resultados inmediatos de esta honestidad son profundamente inquietantes y deprimentes, porque la humanidad parece incapaz de vivir sin una forma de mito, sin creer que la rutina y el trabajo
el dolor y el miedo de esta vida tienen algún significado en el futuro. Inmediatamente se crean nuevos mitos, mitos políticos y económicos, con promesas extravagantes del mejor futuro en este mundo. Estos mitos dan al individuo un cierto sentido de significado al hacerlo parte de un vasto esfuerzo colectivo, en el que deja de sentir un poco su propio vacío y soledad. Aún así, la violencia misma de estas religiones políticas traiciona la ansiedad que hay debajo de ellas, ya que no son más que personas que gritan juntas para animarse mutuamente en la oscuridad. Una vez que se sospecha que una religión es un mito, su poder desaparece. Puede que sea necesario que la humanidad tenga un mito, pero no es posible prescribir uno conscientemente, como si se tratara de una pastilla para el dolor de cabeza. Un mito solo puede funcionar cuando se toma como verdad y los seres humanos no pueden, consciente e intencionadamente, hacer el ridículo durante mucho tiempo. Esta existencia, el universo físico, es esencialmente lúdica, como una hermosa música que nos envuelve en su encantadora melodía. En lugar de preocuparnos por llegar a un destino concreto, es como si estuviéramos bailando, disfrutando de cada paso del viaje, sin prisas, hasta llegar a una meta final. Desafortunadamente, nuestra cultura a menudo nos enseña un enfoque diferente. Estamos colocados en un sistema educativo que nos dirige a seguir un camino gradual, paso a paso, como si siguiéramos un guión predefinido. Desde la niñez hasta la edad adulta, nos guían las metas y los logros, y muchas veces nos perdemos la verdadera esencia de la vida, la diversión del viaje en sí. Nuestro enfoque en lograr el éxito y alcanzar hitos específicos a menudo nos hace olvidar apreciar el momento presente. Cuando finalmente llegamos a cierta edad o alcanzamos nuestras metas, podemos sentirnos vacíos y decepcionados al darnos cuenta de que no nos sentimos tan diferentes de cómo nos sentíamos. Estábamos antes. Esta búsqueda incesante de expectativas nos hace perder el placer y la belleza de las experiencias que vivimos en el camino. En lugar de ver la vida como una peregrinación, con un propósito serio al final, deberíamos abrazar la perspectiva de que la vida es como una canción, una danza encantadora. En lugar de centrarnos únicamente en destinos y logros futuros, debemos aprender a apreciar cada momento, como alguien que se deleita en bailar o cantar sin preocuparse de dónde terminará el baile. La vida es una experiencia musical en cada nota. Cada paso es significativo en sí mismo. Debemos liberarnos de las expectativas impuestas por la sociedad y redescubrir la alegría de vivir el momento presente. No hay prisa por llegar a algún lugar específico. De esta manera, podremos encontrar la verdadera plenitud y satisfacción en el viaje de la vida, disfrutando en cada medida de esta maravillosa melodía que es la existencia humana. La organización de la vida humana, sus sistemas de comunicación y sistemas de control son extendidos más y más. Del mismo modo, por ejemplo, asimilamos los minerales del suelo y de los rayos del sol. Una planta como un helecho crece y extiende su forma, y de esta manera prevalece su organización. Así que ya ven, si asumen esta tarea de lo que llamamos la conquista de la naturaleza, la tarea de hacer que el orden triunfe sobre el caos o la aleatoriedad, si la toman en serio, la verán como una guerra, y creerás firmemente que lo más urgente que puede haber es hacer prevalecer el orden sobre el azar. Haz que el bien prevalezca sobre el mal. Haz que la vida prevalezca sobre la muerte. Y esto lo descubrimos cuando estamos en una disputa de este tipo, un juego de guerra serio de este tipo. Y nos lo tomamos en serio. Estamos involucrados en ello en un sentido muy profundo y amargo. Ahora bien, la diferencia con el budismo, con la ciencia como forma de conocimiento, es que en el budismo se diría que esta visión de las cosas, esta visión de la tarea de la vida, de cómo hacer las cosas, el orden triunfa sobre el desorden.
deja algo fuera. Recuerden, desde el principio le di importancia a una palabra sánscrita, que es fundamental en el budismo, que significa avidya, que significa ignorancia, desconocimiento o ignorancia, o mejor aún, dejar algo de lado. Y quiero utilizar un ejemplo familiar para mostrar cómo lo ignoramos. ¿Ves aquí una figura que aparentemente son, cuando la miras, dos caras de perfil a punto de besarse? Ahora bien, si nos alejamos un poco de estas dos caras, podemos ver, en la zona blanca, que hay entre ellas la forma de una taza, pero lo interesante es que al mirarlo se puede ver la forma de la copa o la forma de las dos caras de perfil, como si estuvieran a punto de besarse. Puedes cambiarlos rápidamente, pero no podrás verlos de esta manera al mismo tiempo. Es decir, el blanco debe ser el fondo y el negro, la figura en el suelo, o el negro debe ser el fondo y la taza blanca que aparece en él. Y entonces no podemos ver en realidad. Podríamos pensar que, después de un tiempo, nos acostumbraremos a la idea de que figura y fondo, blanco y negro, son mutuamente necesarios. En esta imagen que mostré, se podría decir que están tanto la copa con el tallo como las dos caras. Pero nuestras ideas sobre ellos, nuestros conceptos, son mutuamente excluyentes. Y no podemos verlos a ambos al mismo tiempo. Asimismo, cuando vemos los densos muñones o garras de un oso, resulta difícil ver esta figura desde ambos lados al mismo tiempo. Y además, de la misma manera que vemos uno y no el otro, porque nos identificamos. Después de todo, cuando miras la figura blanca en esa ilustración, que es la copa, puedes, por así decirlo, identificarte con la copa. Y cuando miras ambas caras, te identificas con el perfil. De la misma manera, cuando experimentamos el mundo que nos rodea, nos identificamos con el sujeto, el conocedor. No nos identificamos con lo que vemos. Pero, de hecho, si no lo hacemos, no se ve nada. No hay experiencia de un vidente. Si no hay un vidente, no hay experiencia de nada de lo visto, porque ambos van juntos de la misma manera que el blanco y el negro. Esta idea de que sí y no, blanco y negro, están dentro de una clase. Dicen que dibujamos un cuadrado como representación fundamentalmente de la idea de clase. En realidad, no es una fuerza opuesta separada, sino más bien una parte integral de un todo mayor. En el budismo, esta interconexión se llama shunya, que a menudo se traduce como vacío, pero que significa que el interior no puede existir sin el exterior. El sujeto no puede existir sin el objeto. El negro no puede existir sin el blanco. Esta idea está representada en la figura china del yin y el yang, los principios positivos y negativos que circulan constantemente, alternándose en la vida. Sin embargo, si interpretamos esta alternancia como una lucha entre el bien y el mal, el orden y el caos, solo veremos una disputa despiadada entre el hombre y la naturaleza, donde lo blanco, el bien, tiene que derrotar al negro, al mal. Pero en verdad, si estos dos lados despiertan, se darán cuenta de que son inseparables y están relacionados entre sí. Esta percepción se llama Satori o Bori en el budismo, un despertar repentino a la comprensión de que la vida no es una competencia para hacer triunfar lo positivo sobre lo negativo. Las dos partes van juntas y son interdependientes. De esta manera, detrás de todo lo negativo y doloroso del mundo, hay una armonía subyacente, una unidad que conecta todas las cosas. La aparente dualidad es una ilusión, y la verdadera comprensión del mundo llega cuando nos damos cuenta de la unidad y la interconexión de todas las cosas. Esto es lo que nos enseña el budismo: la integración del bien y del mal, lo positivo y lo negativo, en una totalidad unificada.